Quiero compartirles el caso de un chico adolescente que en alguna ocasión junto a su madre fue a verme, ya que él quería trabajar la cuestión de las expectativas y la cuestión de la validación que recibía de su entorno. En las primeras sesiones le expliqué la importancia de la confidencialidad entre psicólogo y paciente, que todo lo que él me dijera iba a ser reservado y guardado desde mi ética profesional. Le di la seguridad y le brindé esta certeza de que sin importar lo que ocurriera, todo lo que me dijera iba a ser guardado. También le aclaré la importancia de los casos excepcionales donde se tiene que decir sí o sí lo que está pasando, situaciones de riesgo o situaciones en las que puede exponerse él o un tercero a una situación de riesgo o que atente contra su vida. También le expliqué que claro que con su madre iba a tener ciertas sesiones en algún momento para hablar de generalidades acerca de la situación, pero que en ningún momento nada que él no me permitiera yo iba a compartir dentro de las sesiones con su madre. Conforme iban avanzando estas sesiones, el chico empezó a tener mayor confianza conmigo y se fue dando cuenta de lo importante que era expresar sus ideas, cómo hasta cierto punto todo este tiempo en el que él manifestaba estar enojado con la vida, no era tanto eso. En las sesiones nos fuimos dando cuenta que el enojo realmente era una tristeza no expresada. Una tristeza por una situación que vivió en su infancia con su padre, con el cual no tenía un contacto y que nunca había sido una figura de seguridad o alguien que estuviera en su vida. Este chico entendió que durante mucho tiempo nunca tuvo un modelo a seguir y nunca tuvo una persona que lo orientara. Cuando yo le hago esta pregunta que generalmente hago en mis sesiones, ¿tú qué necesitas de mí? Jordan, lo que yo necesito de ti es que seas la persona que me guíe y me apoye para tomar decisiones. Cuando hago este tipo de asociación de palabras y estas pequeñas peticiones para que el paciente me diga qué es lo que necesita, yo elaboro objetivos y actividades que le van a ayudar a entender cómo mejorar esta situación. Le hice ver que a veces en la vida no podemos arreglar situaciones con personas que no están en disposición de arreglarlas, pero que a veces podemos trabajar desde una figura, un fantasma, un simbolismo y tratar de resolverlo desde el significado. A lo largo de las sesiones este chico fue entendiendo que era su responsabilidad lo que estaba pasando en la actualidad con él y que lo que había pasado en algún momento no era su culpa, quizás tampoco la de su papá, porque su papá, dentro de la historia que él me compartía, era una persona que no tuvo la oportunidad de tener padres o tener una figura presente. Y le hice ver a este chico que hasta cierto punto quizás su papá estaba repitiendo un patrón y que de alguna manera lo hacía inconscientemente. Algo muy interesante fue que le hice la intervención de, mira, tú puedes romper el ciclo, tú puedes hacer la diferencia. No sabemos si vayas a ser padre, no sabemos si vayas a querer tener hijos, no sabemos realmente qué te depara el futuro, pero hoy tú tienes la responsabilidad y tienes el grado de conciencia necesario para hacer que las cosas cambien. Después de varias sesiones, el chico fue actuando de manera más asertiva, empezó a expresar de manera más tranquila sus emociones y se fue perdonando, porque era un proceso muy difícil en el cual él se enojaba con todo su alrededor, pero yo le hacía ver que quizás hasta cierto punto estaba manifestando algo que se le conoce como formación reactiva, que es cuando un estímulo primario sale de una manera totalmente contraria. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor hasta cierto punto en su historia él quiso expresar cierta tristeza, pero eso no estaba permitido. Entonces el estímulo primario, que es la tristeza, sale de una manera totalmente contraria, sale por medio de enojo. Entonces yo le hacía ver a este chico que el enojo era un recurso que él había adquirido para que pudiera expresar ciertas ideas que no eran escuchadas. Y le decía lo siguiente: te das cuenta que siempre que te enfrentas a una personalidad que tiene que ver con la autoridad, con las reglas, con la cuestión de indicaciones o con la cuestión de
llevar un respeto por jerarquías, tú tienes un conflicto. Y él me dijo, no me había dado cuenta, no sabía esto. Y le hice ver que muchas veces estas relaciones con las cuales tiene este conflicto tienen mucho que ver con la historia de su padre. Y a todo esto me dirás, bueno Jordan, ¿y cómo terminó el caso? El chico, después de un proceso que le costó un poco de trabajo llevar a cabo todas estas indicaciones, entender su historia, perdonarse, entender cómo podía aprovechar la relación que tenía con los demás y con su madre, ya que hasta cierto punto la presencia de la madre para él era muy hostil o de alguna manera desagradable, porque realmente como el padre al ser ausente y la madre al ser presente, él no podía enojarse con su padre, entonces usaba a la mamá como un vehículo donde descargaba todas esas emociones. Le decía que era importante valorar las presencias antes que la ausencia y que era importante entender lo siguiente: tu madre, ni tú, ni tu padre quizás tuvieron la culpa de las decisiones que se tomaron. Tú eres un chico que está aprendiendo y yo te voy a apoyar tanto como tú me lo permitas. Poco después de esto, el chico avanzó tanto en las sesiones que llegó un punto en el que empezamos a espaciar las sesiones cada cierto tiempo, y al poco tiempo después de hacer esto, el chico ya presentaba una mejoría notable con la relación con su madre, con su entorno. Había conseguido un trabajo, continuaba con sus estudios y entendía muy bien por qué algunas cosas lo hacían explotar. Entendió que había cosas que eran dentro de su personalidad y que no tenían de alguna manera que ver con su historia, sino era más algo aprendido de él mismo. Aprendió a vivir con ese tipo de cuestiones y aceptó sus virtudes y sus efectos. Cuando se dio de alta este chico, la verdad es que fue un momento muy emotivo, porque justo en ese instante recuerdo que el chico me dijo algo muy interesante. Gracias por haberme apoyado cuando fácilmente pudiste haberme dicho que no y me hubieras cerrado la puerta así como muchos se lo cerraron en algún momento. Y yo figurando como el padre en ese momento, le hice ver lo siguiente: si yo hacía exactamente lo mismo que ya habían hecho contigo durante mucho tiempo, el resultado iba a ser el mismo. Yo no te quise dejar, yo no quise de alguna manera que tú sintieras nuevamente por medio de mí esa ausencia que tanto te costó trabajo. Yo me comprometí contigo y aquí estamos. Y esto lo has logrado tú. La terapia simplemente impulsó un poco más allá de lo que tú pudiste hacer por tu cuenta. El chico terminó la sesión, me agradeció mucho por el proceso y por la intervención y me dijo que en algún futuro me buscaría, que en algún momento cuando él tuviera la decisión y cuando quisiera necesitar esta terapia, lo iba a hacer. La verdad han pasado un poco más de 2 años de la última vez que atendí a este chico, pero he de decirles que yo tengo la plena convicción y confianza de que este chico hoy en día está bien. Y donde quiera que se encuentre estoy seguro que está lidiando con situaciones que sabe cómo manejarlas. Y aquí es donde te quiero hacer esta invitación. Si tú eres madre, padre o inclusive un chico adolescente que quiere conocer un poco más allá de su historia y quiere entender cómo manejar este tipo de situaciones, te invito a un proceso terapéutico. Uno donde tú vas a poder ser el protagonista y vas a poder entender qué cuestiones están sucediendo en tu vida que no están siendo tan adaptativas. Y tienes que entender algo: el compromiso lo vas a tener de mi parte siempre y cuando tú me lo permitas y te comprometas tú también. No es fácil ser adolescente, no es fácil crecer y no es fácil entender la vida sin una figura paternal o maternal. Pero tienes que entender esto: la terapia te va a ayudar tanto como tú se lo permitas. Yo soy Jordan Delgado y recuerda, sé feliz, gracias por estar aquí y nos vemos en terapia.